¿Qué hace que un alumno apruebe un examen? ¿Qué variables influyen en el desempeño académico de una persona? ¿Cómo está parada la educación en Argentina? ¿Se podría predecir el resultado de un examen? Nosotros somos Fernando, Bruno y Bautista, un grupo de amigos de la universidad que con la ayuda de nuestro mentor, Ignacio, estuvo tratando de responder todas estas preguntas. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un hackathon de datos educativos. Usando este evento como disparador, dedicamos los últimos meses a trabajar con bases de datos que contenían información de 2 millones de alumnos pertenecientes a colegios de todo el país. Como los datos que teníamos eran de las pruebas a aprender, queríamos, haciendo uso del Machine Learning y el análisis de datos, ser capaces de visualizar y clasificar los desempeños de los alumnos que rindieron estas pruebas. Nos importaba estudiar las variables, encontrar esas variables más sensibles que hacen que un alumno apruebe o desapruebe un examen, para después usarlas para generar modelos que nos pudieran mostrar posibles escenarios futuros de lo que puede llegar a pasar con la educación en el país. Para hacer todo esto usamos herramientas como R para el análisis visual de los datos y Python para generar los modelos de Machine Learning. Antes de mostrar lo que hicimos, los ponemos en contexto con algunos preliminares. Las pruebas a aprender, que son con las que nosotros trabajamos, son una serie de exámenes impulsadas por el gobierno que se toman una vez por año a los alumnos que están en el último año del primario o en el último año del secundario. Estos exámenes constan de 4 partes: ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lengua, y el desempeño se divide o se clasifica también en 4 partes, en 4 categorías: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico. Todo nuestro análisis está basado en datos del 2016 y del 2017. También aclaramos que pusimos especial atención en estudiar a los alumnos que rindieron las pruebas a aprender de matemática. Primero porque consideramos que las matemáticas son un área que está vinculada al fomento de la ingeniería, y también que al trabajar con una sola prueba, después es fácil extender todo el análisis a las demás. Para tener un paneo general de las variables más representativas, que en un futuro se usarán para generar modelos, se empezó por hacer un análisis visual de los datos. Decidimos mostrar los gráficos más importantes que sientan la base para la segunda parte del trabajo. En nuestro país, 1 de cada 6 estudiantes de nivel secundario no cuentan con servicio fijo de Internet. En provincias como Formosa o Jujuy, el porcentaje de alumnos con acceso a Internet es menor al 85%. Tanto la tenencia a Internet como la tecnología son aspectos importantes a la hora de medir el desempeño de un alumno. A aquellos con acceso a Internet, computadoras o smartphones les suele ir mejor en los exámenes. El siguiente gráfico nos muestra cómo a medida que disminuye el porcentaje de alumnos que tienen acceso a un smartphone, también disminuye la proporción de ellos que obtiene un resultado avanzado en matemática. Cuando queremos relacionar el índice socioeconómico de las escuelas con el desempeño de cada alumno, vemos que la distribución de resultados avanzados se encuentra bajo un índice socioeconómico mayor a la de los resultados inferiores. Lo mismo sucede al hablar del índice socioeconómico de los alumnos. Por último, se clasificó los desempeños por provincia. Lo interesante de este último gráfico es que si trazamos una recta por el 50%, vemos que 8 de 23 provincias tienen más del 50% de sus alumnos con un desempeño por debajo del básico. Luego de haber analizado las variables, aplicamos técnicas de Feature Engineering para desarrollar modelos de Machine Learning y predecir si un alumno aprueba o no el examen. Clasificamos las categorías de avanzado y satisfactorio como aprobados y el resto como desaprobados. Esta parte del trabajo sienta las bases para, a partir de estos modelos, poder plantear los posibles escenarios futuros. Uniform Manifold Approximation and Projection, UMAP, es una técnica de reducción de dimensiones de espacios lineales o no lineales. UMAP puede tomar un espacio de n dimensiones y encajarlo dentro de un espacio de dimensión inferior. Esta dimensión es arbitraria, es decir, puede ser cualquier dimensión menor a n. Nosotros usamos UMAP para visualizar espacios de alta dimensionalidad. Entrenando UMAP de forma supervisada, llevamos un espacio de 16 dimensiones a solamente 2. Así logramos diferenciar el desempeño matemático de los alumnos de acuerdo a sus resultados en otros exámenes. Rojo siendo debajo del básico, amarillo básico, verde satisfactorio y violeta avanzado. En este ejemplo visualizamos la relación entre nivel socioeconómico, acceso a la tecnología y el desempeño matemático de los estudiantes argentinos. Logramos un clustering claro. Rojo es desaprobado y violeta es aprobado.
Podemos usar este espacio reducido, en conjunto con otros datos, para mejorar nuestros modelos, o en el futuro, incorporar UMAP dentro de un Machine Learning Pipeline. El primer modelo de predicción que hicimos fue un Decision Tree. Como se ve en la imagen, este algoritmo consiste en hacer preguntas de verdadero o falso a cada observación, hasta finalmente clasificarla como aprobado o desaprobado. En cada nodo, el árbol decide clasificar los datos en la variable que minimiza la impureza de Gini. Usando variables socioeconómicas y tecnológicas, el modelo obtuvo una precisión del 67%. Buscando mejorar aún más la precisión, se desarrolló un Random Forest, otro modelo estadístico basado en numerosos decision trees formados con muestras aleatorias. Al correr este algoritmo, se mantuvo un 67% de precisión. Igualmente decidimos averiguar las variables más significativas, obteniendo que las más influyentes son el índice socioeconómico de la escuela, si el alumno tiene smartphone y la gestión de la escuela, todo esto en orden decreciente, lo que confirma nuestro análisis visual. Haciendo uso de todo el trabajo anterior, hicimos una red neuronal de 2 capas, siempre empleando como entrada las variables más influyentes. Más tarde nos dimos cuenta que el modelo no se adaptaba muy bien a nuestros datos, por lo que optamos por llevar a cabo una regresión logística, entrenada con las mismas variables. Este último modelo mostraba una exactitud del 72% a la hora de predecir si un alumno aprobaba o no las pruebas de matemática. Como suele pasar, la fuente de datos no era la mejor. Los datos tienen mucho ruido. Este gráfico muestra la cantidad de datos faltantes, que no son pocos. Algunos factores que debemos tener en cuenta son la cantidad de datos totales, su forma de recolección y la manipulación externa de los mismos. Al final del trabajo, poniendo en prueba los modelos, se construyeron 2 escenarios posibles para el futuro, uno optimista y otro pesimista. En el escenario pesimista se aumentaron un 3% de las probabilidades que una escuela tenga un ICE bajo y que un alumno no tenga smartphone. Esto llevaba a un aumento del 4% en los alumnos desaprobados. En el escenario optimista se aumentaron un 2% las probabilidades de que la escuela tenga un ICE alto y que el alumno tenga un smartphone. Esto lleva a un aumento del 3% de los alumnos aprobados, que equivale a más o menos 108.000 alumnos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Para saber cómo van a seguir evolucionando las cosas, si el acceso a la tecnología o el nivel socioeconómico mejora, se mantiene o empeora a lo largo del tiempo. Esto es una muy buena herramienta para tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan integral de educación en las distintas divisiones territoriales del país. Sabemos bien que sería un grave error creer que la educación está determinada solamente por las variables que estudiamos. Hay personas detrás de todos estos datos. Sin embargo, este trabajo tuvo el objetivo de valorar con más precisión la tarea escolar y poder colaborar desde nuestra parte en su fortalecimiento. Bueno, esa fue la presentación. Muchas gracias por escucharnos.